La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. En diferente horario que usted se encuentre, muy bienvenido. Les saludo con mucho aprecio. A nombre de todo el equipo que hace posible este gran programa Fe sin Barreras, les hago saber que es bien importante para nosotros el valor que tiene que cada uno de ustedes esté en sintonía en este momento, porque creemos fielmente que el propósito definitivo de este programa es que llegue al corazón de los que aman a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Así que quiero agradecer a aquellos hermanos que están sintonizando por primera vez este programa. Es la visión específica, pues es la visión de Jesús. Cuando Jesús dijo a los apóstoles la gran comisión: vayan y hagan discípulos. Ellos empezaron a ser discípulos después de que ellos fueron investidos de poder. Después de que ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y ellos inician lo que le llamamos la iglesia primitiva, pero pues no es primitiva, sino que el inicio de la iglesia del nuevo pacto, porque ahí empezó el nuevo pacto. Y creemos fielmente que la obra que ellos hicieron fue muy recta. Creemos fielmente que eran muy cuidadosos de las palabras que Jesús encomendó a ellos. Y vemos el comportamiento de los primeros apóstoles, cómo ellos estuvieron atendiendo a la grey, y el crecimiento era cada día más y más. Y vemos cómo ellos inician nombrando personas al servicio de la misma comunidad de la iglesia que estaba creciendo. Y esto que voy a compartirles es algo que es muy fuerte para hoy en día, porque hoy en día necesitamos ver lo original. ¿Qué es lo original? Y me llama la atención que los apóstoles tenían ellos mucho trabajo en todos los aspectos. Yo me imagino orando por las personas, enseñando las finanzas. Era mucho trabajo, porque no eran 20 personas. O sea, si nada más de los que fueron investidos de poder eran como 100 personas cuando descendió el Espíritu Santo. Y a partir de ahí, el primer mensaje que fue ese mismo día, Pedro dio el primer mensaje, y creo que fueron como 300 personas que se convirtieron en el primer mensaje, y eran prosélitos judíos y de toda la comunidad que había ahí, que aceptaron a Jesús, porque todos sabían de Jesús y todos sabían de todas las hazañas que hacía, pero pues cuando vieron a estos hombres, que eran hombres de la sociedad pescadora, y que ahora los veían operar con una habilidad totalmente diferente, había poder en ellos, había convicción en ellos, había unción, lo que le llamamos la unción.
Y ellos inician y vemos que era mucha gente. Inclusive dice que muchos de ellos vendían sus bienes y los ponían a los pies de los apóstoles y para financiar lo que se estaba haciendo, porque era demasiado. Y vivían, yo pienso que era una armonía divina, era una armonía santa, era algo muy bello. Pero llegó el momento que ellos dijeron, es mucho lo que hacemos, necesitamos ayudantes y para que sirvan las mesas, o sea, prácticamente meseros, ocupaban meseros para la hora de la comida. Eran personas que necesitaban servir y lo que a mí me ha enseñado muchísimo, mucho y me ha traído mucha revelación a mi vida, que no dijeron, no, pues vamos a ver, agarra a Sutano y a Mangano. No, buscaron personas que tuviesen en sus vidas, que hayan sido testimonios vivientes de la vida de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, y que hayan sido investidos llenos de poder para servir las mesas. Fíjense nomás el tipo de personas que escogieron, la gente que es sabia, la gente que es dirigida por Dios. Veo la inteligencia, bueno, es sabiduría que viene de Dios para hacer las cosas de Dios, y veo cómo ellos lo hicieron de una manera impresionantemente maravilloso, escogiendo ese tipo de hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque ya existía en esos hombres el verdadero temor a Dios, había la reverencia a Dios, o sea, ya era Dios el que dirigía sus vidas de esos hombres, pero estaban bajo la autoridad de los apóstoles. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta cómo se hacen hoy las cosas. Después de 2000 años vemos, toca muy bonito la guitarra, qué bueno, súbete al púlpito. Que sabe muy bien enseñar, bueno, pues tú enseña. No, pues que toca muy bonito el pandero, pues tóquele el pandero. O sea, hoy, por la situación que se está viviendo en el liderazgo, que no hay temor de Dios, cualquiera se sube a la tarima a tocar, al púlpito. Cualquiera se para en el púlpito, cualquiera hace actividades que el no saber, el no tener la sabiduría de Dios. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, son cosas que necesitamos cuidar tanto, porque tú dices, bueno, pues eso es cuestión de los pastores, es cuestión de los músicos, yo qué tengo que ver ahí. Déjame decirte algo. Cuando una persona que está viviendo una vida enredada con las cosas de este mundo y el pecado y la influencia de espíritus, porque se ha dado el caso de que personas tocaban en el viernes y sábado en lugares donde se glorifica al diablo, y luego el domingo ahí están en la iglesia tocando y dices tú, y cantando, y tú cantas con ellos y tú estás recibiendo impartición de ellos, porque eso es una transmisión. Y es por eso que vemos muchas cosas que suceden dentro de iglesias, porque muchas personas que están colaborando ahí están contaminadas, y esa contaminación afecta a todo. Por eso te hago saber el origen, cómo era que era el origen y el cuidado. Alguien podrá pensar, bueno, pues en estas alturas de este día, ¿a quién vamos a usar? Exactamente, primero hay que formar creyentes que sean verdaderos discípulos, verdaderos hombres y mujeres que sean temerosos de Dios,
para que ellos puedan desarrollar la función que Dios nos dio. Y voy a leer aquí en Juan 17, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aleluya. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Sí? Vemos en Isaías 53:11, aquí en Isaías 53:11 dice la escritura, aleluya, a ver, es Isaías, vamos a ver si es Isaías, que te conozcan a ti. Creo que no es Isaías. Pero el propósito de leerles Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el conocer al Padre, el tener ese conocimiento de la autoridad única y suprema que Dios tiene. Y vemos la función que Jesús tiene dentro de la autoridad delegada del Padre a venir venir a la tierra y dar un cumplimiento a un plan que Dios tenía en Jesús. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo al Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fíjate la potestad del Padre al Hijo. Le has dado potestad para que dé vida eterna a los que le diste. Entonces nosotros, ¿sí?, somos de Dios. Ahora somos propiedad de Dios. ¿Sí? ¿Y en dónde podemos nosotros ubicar la vida eterna? En conocer al Padre, dice, y esta es la vida eterna, en que te conozcan a ti. Conocer al Padre es tener revelado en nuestro corazón el plan divino de Dios, cómo es un Dios perfecto, es un Dios santo, y cómo opera el sistema del reino de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y la ayuda de la persona del Espíritu Santo actualmente. ¿Por qué? Porque nos han hecho ver que es muy complicado el vivir el reino de Dios. Y el reino de Dios no es complicado, el reino de Dios no es difícil. ¿Por qué? Porque si nosotros nos imaginamos, pensamos el cómo es que funciona el sistema del reino de Dios, es a través del Espíritu. Y es ahí donde actualmente, ¿sí?, tenemos el gran problema en las comunidades cristianas, donde ahora no dirige el Espíritu Santo individualmente, donde el Espíritu Santo es
para cada uno de nosotros nuestro ayudador. Cada uno tiene que saber que la persona del Espíritu Santo está para ayudarnos a nosotros, para caminar en todos los aspectos, ¿sí? Y es el único que te puede revelar al Padre, que te conozcan a ti, que tengan esa intimidad con tu verdad y reconocer al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo como lo que realmente, la posición que Él tiene y la función que está desempeñando actualmente Jesucristo en el cielo, abogando por nosotros. Es, si tú no tienes convicción por el Espíritu Santo, vas a estar practicando religión y vas a estar dependiendo de personas. Siempre vas a estar dependiendo de personas, donde tú puedes depender de la persona del Espíritu Santo. Ahora, no quiero que ignoremos a los ministros. Los ministros tienen una función maravillosa. Los que son llamados por Dios, ellos tienen una función, tienen una función delegada, esa autoridad delegada de parte de Dios de cuidar las ovejas, ¿sí? Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces nosotros tenemos que permanecer dentro de un sistema donde conozcamos a Dios por guianza del Espíritu Santo. Ahorita les ponía el ejemplo de los apóstoles cuando ellos escogieron a hombres guiados por el Espíritu Santo a servir las mesas. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace dentro del cuerpo de Cristo es muy, muy especial. Todo es muy especial. Todo lo que usted haga, yo le digo a la iglesia, qué tan importante es saber escuchar la voz de Dios. Si usted sabe escuchar la voz de Dios, a partir de que usted sabe escuchar la voz de Dios, todo lo que hagas va a ser certero, va a ser preciso, va a ser el síntoma número uno que tú vas a estar disfrutando, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque la gente que no es guiada por el Espíritu Santo habla y habla y habla y repite como los pericos lo que está pasando. Y fíjate bien, hablan puros problemas, puras cosas que ya. ¿Sí? Y se los digo porque estamos en un tiempo ahorita donde hay cambios, siempre hay la evolución de este sistema. Son cambios, la economía cambia, las políticas cambian, las sociedades cambian, todo cambia, pero ¿verdad? Fíjese, la palabra de Dios no cambia. Y quien depende de la palabra de Dios y de su palabra, entonces hay un estado que puedes vivir y disfrutar mientras tú estás en Cristo. ¿Por qué? Porque todos los podríamos decir, todo lo que hacemos tiene que ser de acuerdo, o todo lo que vivimos tiene que ser de acuerdo conforme lo que nosotros somos en Cristo. Aleluya. Y de esa manera tú vas a disfrutar ahorita, por ejemplo, los que viven dentro de países donde está la situación difícil. Voy a hablar de donde hay crisis financiera, donde existe violencia, donde pasan tantas cosas. ¿Dónde está Dios ahí? ¿Qué Dios se le olvidó lo que son genuinos? Los que son guiados por Él. ¿Tú crees que Dios le va a decir a alguien, quédate en este poblado porque van a venir a matar a todos para que te maten a ti también? Creo que así piensa mucha gente. No, Dios no quiere vivos aquí en la tierra. Dios nos quiere despiertos espiritualmente. Dios desea que usted y yo seamos prosperados en todas las cosas,
Pero tenemos que ser genuinos en el sentido, ¿estoy escuchando la voz de Dios? Que te conozcan a ti, le dice Jesús al Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan, o sea, que haya una intimidad contigo. Donde la soberanía del Padre esté en ti, donde la soberanía del poder de Jesús esté en ti. Donde el Espíritu Santo esté operando en ti, que te conozcan a ti. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Y vemos claramente la necesidad que tenemos todos nosotros de ser guiados por el Espíritu Santo. Y yo uso mucho los versículos de Romanos, porque creo que es lo que necesitamos. La iglesia actualmente, en todas partes de la tierra, necesitamos escuchar la voz de Dios. Fíjate, ahorita voy a hablar de lo que es la palabra logos, lo que está escrito en la Biblia. Aleluya. Romanos. En Romanos capítulo 10 dice la Escritura, porque con el corazón se cree para justicia. Aleluya. Con el corazón se cree para justicia. Supiera usted el valor que tiene creer en la justicia del Dios omnipotente. Usted podría decir, ¿por qué Jesús tuvo que morir? Porque Dios no podía violar los principios. Por un hombre entró el pecado, por Adán, y por un hombre salió el pecado. O sea, usó la justicia, no violó la justicia, dio cumplimiento, ¿sí?, al sacrificio perfecto a través de Jesús, para que nosotros fuésemos en Cristo la justicia. ¿Quién murió en la cruz? Jesús. ¿Quién resucitó? Jesús. Pero con nosotros ahora, físicamente no fuimos con Él, pero espiritualmente morimos con Él y hemos resucitado con Él, y ahora en Él es en nosotros nuestra justicia. Y esa justicia que Jesús logró e hizo en la cruz fue voluntad del Padre, ¿sí? Fue plan del Padre y voluntad del Padre. Pero ahora tú y yo, ante los ojos de Dios, nuestra justicia es Cristo. Y eso tu cabeza no lo puede entender. Solamente, como dice aquí, con el corazón se cree para justicia. Cuando tú crees que Jesús es tu justicia, ¿qué te condena? ¿Quién te oprime? No existe. Porque Jesús es tu justicia. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, como está aquí en el versículo 8, en el capítulo 8. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora pues, dice el capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjate, estar en Cristo es que Él sea tu justicia.
Y ahorita, hoy en día vemos que la iglesia es como un lugar donde se congrega mucha gente buscando soluciones. Todo el tiempo. Donde desde el momento donde usted fue salvo, todo se solucionó. Ahora, ¿por qué no se manifiesta en usted? Porque no conocemos al Padre, no conocemos a Jesús, no conocemos al Espíritu Santo. O sea, no hay una revelación en nuestro espíritu. No somos testigos de la potencia y el poder que el Padre tiene. Estamos en una condición donde la iglesia ya está despertando ahorita. Muchas personas ya dijeron basta. ¿Por qué? Porque esto es una realidad. Dice la Escritura: aleluya. Dice la Escritura aquí está: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vez más, para que la justicia de la ley, acuérdate que nosotros no pertenecemos a la ley, ahora pertenecemos a la gracia, se cumpliese en nosotros, pero está hablando de la justicia de la ley. ¿Quién vino a dar cumplimiento a la justicia? Jesús. Jesús es nuestra justicia. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, o sea, ya se cumplió, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vea la importancia que juega el papel que desempeña la persona del Espíritu Santo en cada cristiano. Por eso te invito a que pongas mucha atención, toma nota y aprendas a depender de la persona del Espíritu Santo. No es difícil, son mentiras. No es que tengas que hacer muchas actividades, no. Dice la Escritura, nos enseña a nosotros que el justo, ¿quién es justo? Jesús es el justo, mas vosotros estáis en Cristo. Por Él tú eres justo. Por Él somos justos en Él. Donde nosotros tenemos que guardar esa postura que dice la Escritura, no lo que están enseñando muchas personas. Somos la misma justicia en Cristo Jesús. No que tú y yo lo hayamos hecho, Él lo hizo por nosotros. El plan del Padre lo ejecutó Jesús. Ahora, ¿para qué Jesús lo ejecutó? Para que ahora tú y yo continuemos con el libro de los Hechos, pero como testigos que tenemos la confesión en nuestra boca, que conocemos al Padre, que conocemos al Hijo. Porque esa es la vida eterna. ¿Qué vas a llevar tú? ¿Vida? ¿A cuál vida? La vida eterna es la que vas a llevar a través de tus labios cuando enseñamos la palabra de Dios. Veamos cuántas personas han confesado a Cristo y nomás fue temporal. ¿Y por qué? Porque ellos no recibieron vida, recibieron soluciones a sus problemas. Pero si alguien recibe la vida de Dios actualmente, no se compara con nada, porque es una vida maravillosa. Así que yo te invito a que prosigas, sigue en este programa. Ahorita vamos a regresar, no te vayas. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo.
Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo, para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti, en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona, 85013. Visítanos en ejércitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración. Atención, atención. Para usted que desea ser colaborador del Reino de Dios, como promotores a la formación de discípulos de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Ejército de Amor le da la bienvenida a aquellos que abren las puertas de su casa a su familia, a sus amigos y vecinos. Los invitamos a ser parte y disfruten de nuestros servicios virtuales en vivo los días jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde, hora de Arizona, a través de nuestra página www.ejercitodeamor.org o en nuestro canal de YouTube. Dios, a través de la Iglesia Ejército de Amor, está poniendo esto a su alcance. De modo que si alguno está en Cristo, como nueva criatura, tiene nuevos tiempos. Disfrútelos meditando en su palabra. Un consejo del pastor Eduardo Urrea. Las voces sobre las distracciones que hay en mí. El deseo de Radio Vital es el privilegio de proclamar que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, reina, reina. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Radio Vital, el complemento de tu vida. Palabra vital. Palabra vital. Si te enseñan bien la palabra, creerás en la palabra. Si crees bien en la palabra, pensarás bien en la palabra. Si piensas bien en la palabra, hablarás bien la palabra. Si hablas bien la palabra, recibirás las bendiciones de la palabra. Radio Vital. Todo pasará, mas tu palabra permanecerá para siempre. El creyente en la palabra de Dios y en Jesús tiene promesas garantizadas. Y para el creyente es un privilegio hablar de las promesas de Dios. Pero es muy diferente que confiese para mí mismo las promesas, porque entonces veremos manifiestas en nuestras propias vidas la manifestación de las promesas. Pastor Eduardo Urrea. ¿De qué me valen las riquezas si no te tengo a ti? El mundo no tiene principios. Es cruel allá afuera. El mundo no pelea justo, pero nosotros no vivimos o peleamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestra profesión no son para mercadeo o manipulación, pero son para la demolición de la cultura completa y masivamente corrupta. Usamos nuestras herramientas de Dios para destrozar filosofías torcidas, derribando barreras erigidas en contra de la verdad de Dios, acomodando todo pensamiento y emoción e impulso suelto a la estructura de vida moldeada por Cristo. Nuestras herramientas están listas para despejar el terreno de cada obstrucción y construir vidas de obediencia a la madurez. 2 Corintios 10, 3-6, traducción de la versión El Mensaje.
continuamos con el programa Fe sin Barreras y hablando de conocer al Padre y ser guiados por el Espíritu Santo. Es un tema que creo yo que todos nosotros los que hemos confesado a Jesús como su Señor y su Salvador, no importa la verdad, no importa en dónde usted haya empezado su vida cristiana, lo que importa es cómo está viviendo ahorita su vida cristiana. Si usted no la está viviendo poderosamente, no es ningún problema retomar el camino, porque mira, yo he visto algo muy, muy especial del amor de Dios. En mí existió una condición de que ignoraba muchas cosas de Dios. Aún todavía muchas cosas tengo que aprender. Claro, nunca dejamos de aprender. La palabra de Dios es infinita. Pero una de las cosas que un nivel es que tú vivas en paz, que estés tranquilo, que vivas feliz, que disfrutes la vida. Y algo que yo descubrí en mí mismo, yo lo puedo decir como un testimonio, es que tengo certeza de que en los momentos donde yo viví un cristianismo, no el cristianismo que Jesús estableció, porque el cristianismo que Jesús vino a darnos, nos vino a dar vida, y vida que no pertenece a la vida de este mundo, sino una vida especial, una vida divina, ¿sí? Vine a darnos vida y vida en abundancia. Quiere decir que no es comparable el tipo de vida de Dios a la vida del mundo. Nosotros tenemos en Cristo esa vida. Y yo sabía que no la estaba viviendo. Era para mí algo duro, difícil, era algo triste, era algo confuso, mucha confusión, mucho enredo. Y me acuerdo que iba a la iglesia y lloraba y gritaba y cantaba y gritaba amén y leía la palabra de las prédicas, ¿sí? Pero con todo mi corazón yo amaba a Dios en mi corazón. ¿Qué es lo que hizo Dios? Cuando Dios lo que ve de un hombre que está en esa etapa, ve el corazón del hombre. Y Dios provoca cosas que te sucedan, permite que te sucedan cosas, porque quiere que vayas al lugar correcto donde tú te alimentes y crezcas y te desarrolles. Y yo me he fijado cómo Dios nos ha movido en mi vida personal, cómo me ha movido de una iglesia a otro lugar, pero siempre ha sido para edificación. Pero el síntoma número 1 era mi amor por Dios. Aunque no le conocía, yo le amaba, porque sabía que Él era real. Ya sabía que Él ya no estaba clavado en una cruz. Él ya se había bajado de esa cruz. Él ya no pertenecía a la muerte. Él había vencido a la muerte. Y aunque yo en mi cabeza, en mi capacidad, estaba a momentos a solas y me ponía a meditar y a pensar, esta es la vida cristiana. Y todo el tiempo, fíjate bien, todo el tiempo yo mismo reprobaba el comportamiento, porque la confusión es muy fea, la tristeza es peor, el desánimo. Y lo que sé que lo que me ayudaba mucho a mí, el ir a la iglesia, era el desahogarme de las tristezas con la música. Era una terapia psicológica más que espiritual. Y poco a poco el Señor me llevó, hasta que empecé a darme cuenta que por mi cuenta empecé a leer solo la palabra en mi casa. Y hermanos, la verdad se los digo, yo tomé tan en serio la palabra de Dios como lo que realmente lo es, y la tomo tan en serio como lo estoy haciendo en este momento para con usted,
Porque es una decisión que usted tiene que tomar. Usted tiene la responsabilidad, escúcheme bien, de tomar lo bueno y dejar lo malo. Y lo bueno es lo que Dios dice que es bueno. Y no hay cosa mejor que nos ayude la persona del Espíritu Santo. En 1 de Juan 5:10 dice la Escritura: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree a Dios le ha hecho, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Fíjate qué tremendo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, yo creía en Él. Tenía el testimonio de que Cristo es real pero lo que me gobernaba a mí es estar poniendo los ojos en el comportamiento de la gente. Ponía los ojos en el comportamiento de la gente y decía, no, pues si ellos viven así, que tienen 10 años metidos dentro de esta iglesia, imagínate yo. Y muchas personas que yo llegué a hablar con ellos y preguntarles, hermano, mira, mi inquietud iba y la exponía y me decían, es que así es la vida cristiana, es sufrida, tiene que pagar el precio. Y yo, santo, se me enchinaba la piel. Hasta que un día el Espíritu Santo me reveló que el precio que Jesús pagó en la cruz fue totalmente completo para que usted tenga vida y vida en abundancia. La ignorancia hace que gente hagan muchas cosas. Por eso le invito a que vaya conmigo ahí mismo, ¿sí? En Primera de Juan 4, en el capítulo 16, dice la Escritura: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuál es ese amor? ¿No es acaso Jesús? De tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo. ¿Quién es la justicia de nosotros? Su Hijo. ¿Quién es nuestro Redentor? Su Hijo. ¿Quién es nuestro alimento? Su Hijo. ¿Quién es nuestra alegría? Su Hijo. El todo tuyo y mío se llama Jesús. Por eso es bien importantísimo que te des cuenta del valor que tiene que seamos guiados por el Espíritu Santo, pero no vas a hacerlo, escúchalo bien, no vas a hacerlo esperando que Dios lo haga por ti. Dios ya lo hizo. Dios está esperando que usted se humille, sea humilde y haga lo que tiene que hacer, no lo que quiera hacer. ¿Por qué? Porque yo estoy convencidísimo de que nada Dios lo orquesta para destrucción. Todo lo orquesta Dios para edificación. ¿Por qué? Porque Dios desea que usted y yo seamos prosperados en todas las cosas. Y a veces viene una persona que, por ejemplo, nosotros, que yo y mi esposa, que le mando un saludo muy especial, que vamos en tiempo a conferencias con nuestra pastora Nancy Dufresne, y ella tiene una organización, un grupo de personas que somos ministros de diferentes lugares de Estados Unidos y vienen de otras partes del mundo, de Rusia, de Grecia, de diferentes lugares del mundo, y ese grupo se llama Fresh Oil, aceite fresco, y todo está enfocado en el mover del Espíritu. Aleluya, son manjares. Y para serles sincero, yo creo que más de 15 años mi esposa y yo yendo a esos eventos todos los años, y estamos felices de ser parte de esa asociación divina. Y veo cómo ministros colaboran con la pastora Nancy para ministrar ministros. Pero
a veces me pongo a verlos y me impresiona cómo Dios nos ha asociado. Yo lo podría decir con el TAP, con lo más fuerte del espíritu en el mundo completo. ¿Por qué? Porque siempre mi deseo es no limitar a Dios. Y me quedo impresionado cómo Dios usa a una persona, Dios usa a otro, Dios usa a otro. Y cómo Dios te va revelando el comportamiento tuyo, cómo tomar lo bueno y dejar lo malo. Porque no todos los que dicen son lo que ellos dicen. No. Los frutos hablan por todos nosotros. Si hay frutos, ahí está la prueba de que es Dios. Por eso, el ir a un servicio y sentirte bien un ratito y luego salir y vivir una vida amargada, tú tienes un problema grave, gravísimo. ¿Sí? Por eso tienes que huir de esas cosas y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las cosas no van a venir del ministerio donde tú estás, las cosas van a venir de Dios, pero usa los correctos ministerios para que te provean a ti lo que tú necesitas. Hermana que me estás escuchando, hermano que me estás escuchando, donde quiera que tú estés, ¿sí? Tienes el privilegio de tener una iglesia de palabra y de espíritu, se llama Ejército de Amor. Donde quiera que tú estés, cómprate un buen cuaderno, una Biblia y empieza, porque eso es lo que te va a llevar a un despertar espiritual y te vas a hacer experto en decir no a lo que tienes que decir no y sí a lo que tienes que decir sí. ¿Por qué? Porque Dios habla de una vida eterna, hermanos. Muchas personas no, mientras no les duele nada, todo bien, todo está bien. Cuando les duele algo, entonces se acuerdan. Pero cuando es de vida o muerte, a mí me ha tocado casos de vida o muerte, personas que yo he conocido que están al borde de la muerte. Y digo, creyeron que iban a vivir toda la eternidad aquí en la tierra. No. Por eso tenemos que guardar con mucho cuidado nuestra vida. Regreso a leer ahí en el libro de Primera de Juan 4:13. Y la escritura nos dice es Primera de Juan 4:13. Aleluya. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Ahora, si tú dices, yo tengo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no está teniendo el lugar que le corresponde en tu vida, no está operando, no está ejerciendo la función de Él en tu vida. Y voy a volverlo a leer porque yo no escribí la Biblia. Y necesito que tú te des cuenta que la Biblia habla, es inspiración de Dios. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. ¿Ves la diferencia? No porque tú vas a la iglesia y sabes un corito y sabes dónde queda Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no. Tienes que vivir por Jesús. Él es la fuente de tu vida. Esta es la vida eterna que dice Jesús, que te conozcan a ti, Padre, y me conozcan a mí. Aleluya. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo
para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él borró todos los pecados. Quitó la naturaleza pecaminosa. Tú ya no eres pecador. Una vez más lo voy a leer. Y envió a su Hijo en propiciación. Vaya a Google y lea qué quiere decir propiciación. Es más, mi hermana, ayúdame con la palabra propiciación de una vez para ventilarlo aquí al aire. Por nuestros pecados. En propiciación por nuestros pecados. Ahorita vamos a ver el significado de propiciación, para que no se desenfoque. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu Santo. Así de sencillo. Nos ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Y a veces yo les he dicho a personas que estoy hablando con ellos, me dicen, pero yo no hablo en lengua. No te he dicho que si has recibido el bautismo con el Espíritu Santo, que tú tienes el Espíritu Santo. Tú ya lo tienes. Que no hables en lenguas es otro asunto. Pero es relacionado. Pero si quieres hablar en lenguas hoy, yo te digo dónde está en la palabra de Dios que esto es para los que creen. Propiciación. La palabra propiciación lleva la idea básica de aplicar o satisfacer concretamente hacia Dios. Satisfacer a Dios. La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. O sea, nosotros estábamos destituidos de una gloria y ahora ya no estamos destituidos de esa gloria. Ahora la gloria de Dios está en tu hombre interior, aquí está en tu espíritu, la nueva criatura. ¿Y usted cree que se me iba a ir este programa sin mencionar 2 Corintios 5:17? Pues no, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. ¿Sí? La propiciación, lo que hizo Jesús por nosotros, la propiciación es un término que se refiere al acto de apaciguar la ira de una persona ofendida mediante un sacrificio o acto de satisfacción, logrando así su favor, perdón y reconciliación, específicamente en el contexto cristiano, donde Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, es visto como la propiciación definitiva por los pecados de la humanidad para aplacar la ira, para aplacar la justicia de Dios y restaurar la relación. Ahora, Jesús aquí dice pecados, pero realmente lo que Cristo hizo vino a quitar la naturaleza pecaminosa. Porque la naturaleza pecaminosa vino a nosotros desde que nacimos por el pecado de Adán y Eva. Pero esa naturaleza deja de tener poder y efecto en nuestras vidas porque viene y entra la naturaleza divina, porque nosotros nacimos de una simiente incorruptible, indestructible, nacimos de Dios. Ahora tú y yo tenemos una fuerza muy poderosa. Hermana, hermano que me estás escuchando, somos tan poderosos. Y yo le invito a que tire la religión, tire todo aquello que te estorba y comienza a fluir guiado por el Espíritu Santo. Mira, voy a leer una vez más
En Romanos 8:16, la Escritura dice claramente la palabra: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya. Y coherederos juntamente con Cristo. Tenemos una herencia eterna. Tú me podrás decir, va a ser diferente en el cielo cuando ya estemos allá en el cielo, pastor. No. Si Dios no nos hubiera dicho que se hiciera su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, te dijera sí. Pero Dios quiere que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y la única manera que lo vas a poder hacer es creyendo que tú eres en Él, en Cristo. Yo ahora habito en Él. Y eso tiene que ver mucho en tu vida de cristiano, cómo te alimentas, cómo vives espiritualmente y cómo los sentimientos te gobiernan. Si los sentimientos te gobiernan, te traen mal ánimo, te angustia, tristeza, y hablas cosas que no debes de hablar, te van a privar de vivir. El justo, ¿quién es justo? Primero tú tienes que saber, yo soy justo porque por voluntad de Dios. Eso es lo que me hace justo. No creas que porque por mi carita, no. Él murió por mí. Él pagó el precio por mí. Y eso me hace justo a mí. Y ahora Él es mi justicia. Ahora puedo ejercer esa justicia y aplicarla y decir no. Te voy a poner un ejemplo que pueden entender muchas personas. En cualquier país del mundo, si tú eres ciudadano de ese país y te quieren sacar de ese país porque tú no tienes documentos legales, ellos no van a poder, porque tú tienes el derecho que te da la constitución de ese país de haber nacido ahí, de que tú eres de ese país. No te pueden deportar, no te pueden echar. Tú y yo nacimos en Cristo y ahora las religiones nos deportan. Las mentadas prédicas que niegan que tú y yo somos poderosos. Hermano, a mí me entra el celo santo y de repente digo, Señor, y gracias a Dios me dio un espíritu de dominio propio, de calmarme, porque en verdad veo que gente oye y no cambia. Yo no entiendo, no me cabe en la cabeza. Fuera para que fueran agradecidos con Dios de saber que hay un lugar donde Dios se está trayendo una corriente de bendición para tu vida. Pero te invito a que a solas con Dios leas esto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Coherederos con Cristo. Así que, hermano, hermana, les agradezco su tiempo. Este fue un tipo de confirmación de la importancia que la persona del Espíritu Santo nos guíe. Ahora, no te desesperes, pero te encargo que leas el libro de Romanos 8, capítulo 8. Y cree que tienes al Espíritu. Y si por el momento tu conciencia no te da ese susurro, esa voz interior aquí, lo que tú leas de la Biblia, recuerda que es Dios hablándote. Es el Espíritu Santo hablándote. Yo y la palabra uno somos, dice el Señor. Así que deja que te hable Dios a través de la Biblia o a través de tu corazón. Pero haz lo más importante, disfruta la obediencia.
porque la obediencia es un regalo que Dios nos dio a todos los que nacimos de Él. Tú eres obediente por naturaleza divina. Antes estabas bajo la potestad del diablo y por naturaleza éramos rebeldes. Ahora tenemos otra nueva naturaleza que por ver nacido de Dios ahora somos obedientes. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea no se despide de ti, sino te dice hasta pronto. Sigue siendo guiado por el Espíritu Santo. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.